Somos NOA de Argentina, Tucumán, ¿no? Tucumán. Tucumán. R de provincia que me muero. Bien, y tenemos a la doctora María Gabriela Córdoba, porque el apellido de ella sí es Córdoba. La licenciada Analía Lacuan. ¿Niti? Así es. ¿Con miedo? Sí, difícil. ¿Sabía si le... La licenciada, el licenciado Luis Molina. Hola Luis. Y el licenciado. Hola, ¿cómo están? Y ellos van a compartir este rato con nosotros, 1 hora, en este taller que dieron a llamarse Transmasculinidades, modelos masculinos para armar. Así que yo me quedo por acá para disfrutar y aprender junto con ustedes. Gracias por sumarse, seguro se van a ir sumando más. Okay. Bueno, empezamos entonces hacia una breve presentación de quiénes somos. ¿De acuerdo? Bueno, les cuento muy brevemente. Nuestro centro Somos NOA es un centro de investigaciones en temáticas de géneros, masculinidades y diversidad del noroeste argentino. Nuestra provincia es Tucumán y les voy a decir solamente que tenemos en principio 3 grandes objetivos con los cuales se ha fundado este centro. Uno es la construcción de conocimiento local, es decir, investigaciones en manos de profesionales de la salud y la educación y de áreas sociales en nuestra provincia y en el noroeste. La otra, la posibilidad de capacitar a profesionales e intervenir en instituciones. Un ejemplo es esto que estamos haciendo hoy, gracias a la invitación de Patricia y de su equipo. Y lo otro, finalmente, es la posibilidad de tejer redes con profesionales no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica y, por qué no, de otras regiones del mundo. Así que voy a presentarnos quiénes somos. La doctora María Gabriela Córdoba es la especialista en masculinidades, ella es codirectora junto con aquí quien les habla, que soy la licenciada Analía Lacuaniti, especialista en el tema de infancias trans, y nos acompañan como socios fundadores el licenciado Diego Paliza y el licenciado Luis Molina, con los cuales venimos trabajando intensamente en este año de pandemia. Así que bueno, me despido con esta brevísima presentación, pero para dar lugar a lo más importante que es el taller interesantísimo que tenemos para plantear hoy. Gracias. Acá están nuestras redes, ahí están para comunicarse, les pedimos que se sumen, que puedan entrar a nuestros sitios para ver, tenemos muchísimas grabaciones de capacitaciones, charlas y jornadas que siempre sirven mucho para saber, ¿no?, cómo se está tratando estos temas en nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ani, por la presentación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio que, como mostraba la placa anterior, llamamos Transmasculinidades, modelos masculinos para armar. Y si bien nosotros sabemos que acá entre los presentes hay muchísima gente que maneja la temática, vamos a partir de la idea de que no se lo maneja la temática en general, y de esa manera vamos a hacer una breve intro sobre desde dónde estamos hablando estas ideas, ¿sí? Así que nos gustaría partir de una breve presentación diciendo que las características que socialmente se atribuyen a hombres y mujeres se construyen sobre los cuerpos sexuados, machos o hembras, que van a condicionar una forma de ser, una subjetivación, diríamos, diferencial por género. ¿Por qué? Porque hay regulaciones sociales, hay cosas que nos marcan qué hacer, hay otras que nos prohíben comportamientos, y así se asignan roles específicos para lo masculino y lo femenino, con características exclusivas, contrarias, distintivas, en las formas de ser, en la manera de demostrar afecto,
de todas las personas. Fíjense cómo acá yo les ponía un chiste de Maitena, diciendo, por ejemplo, son dos bebés, si uno los ve, ¿qué los diferencia? Nada, ¿no? Pero ya el papá, que tiene al varoncito, le asigna nombres como, adjetivos como torito, ¿por qué tiene que llorar? Usted es un cara dura, le gusta trasnochar. En cambio, a la nenita es princesita, pobrecita, están los otros para cuidarla, cómo hay que mimarla, qué ternura, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, según acuerdos sociales, costumbres y tradiciones vigentes en cada tiempo y espacio, va a haber reglas y va a haber mandatos que deben ser cumplidos para que adecuemos nuestro género con el fin de que coincida con el sexo biológico, que es binario, ¿sí? Entonces, así nos vamos a encontrar con dos categorías genéricas, la de varón y la de mujer, lo femenino y lo masculino. Y si a ello lo unimos con la idea de heterosexualidad obligatoria, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que desde las prácticas sociales y desde las instituciones, lo que se promueve es un encadenamiento de significaciones que aún hoy insiste. Existen dos sexos, según los genitales pene-vagina, dos cuerpos, varón-mujer, dos géneros, femenino-masculino, y un deseo que tiene que ser con una dirección obligatoria y compulsiva hacia el sexo opuesto, que tiene que ser heterosexual. ¿Por qué hablamos de todo esto? Para dar lugar a pensar las masculinidades. Porque ser un varón, gente, no es una esencia, no es algo dado por la naturaleza, sino que se trata de una construcción social que supone que quien nace con la dotación genética XY debe ajustarse a algunos valores, intereses y atributos que socialmente se adjudican a la masculinidad. ¿Y qué características nos encontramos? Por un lado, la provisión, la protección, esta cuestión de la potencia sexual, del ser fuerte, ¿sí? Son mandatos que preexisten a las personas y que les van a exigir y que se van a imponer a los hombres en su forma de ser, porque los varones moldean su masculinidad de acuerdo con esas pautas sociales. ¿Y cuál es el tema de estas pautas? Que van a imponer ciertas rutas y van a desechar, prohibir y sancionar otras. ¿Por qué es importante este modelo viril que le hemos llamado masculinidad hegemónica? Porque funciona como una materia prima, como una especie de molde que se va a internalizar, que se va a hacer carne en los varones. ¿Por qué? Porque estos imperativos que les comentaba tienen tanta fuerza que se prescriben sobre los varones y tienen que adecuarse a ellos, ¿sí? Entonces, tienen que ser, repito, trabajadores, proveedores, protectores, fuertes, heterosexualmente activos, y todas estas características se utilizan para discriminar a otros hombres que no se adaptan a este modelo y también para subordinar a las mujeres. Lo que queremos decir es que ningún niño nace macho, entre comillas, sino que va a llegar a serlo mediante un proceso sistemático y rígido de socialización. ¿Qué significa esto? Que desde pequeño los varoncitos van atravesando por una serie de pruebas para ser considerados verdaderos hombres. Primero, que se separe de la mamá sin problemas, porque si no, le dicen pollerudo, ¿sí? Tienen que despreciar todo lo asociado a lo femenino en la niñez, lo que tiene que ver con los juguetes, juegos, espacios. Si un niño quiere jugar a la muñeca o a la cocinita, muchas veces son los adultos los que se oponen, ¿sí? Y en la adolescencia y en la juventud, los hombres deben probar su hombría. ¿Cómo? Mediante la heterosexualidad, porque la consigna implícita social es poseer a una mujer para no ser mujer. Fíjense cómo la masculinidad opera a partir de procesos de diferenciación, de exclusión y de negación para que el varón se descontamine de todo lo considerado como femenino.
¿Qué va a pasar entonces? Que el varón va a empezar a internalizar y a asumir como propias estas prescripciones sociales y va a estructurar gestos, posturas, maneras de pensar y de sentir asociadas a lo que se espera de él en tanto hombre y se van a manifestar en las prácticas. ¿A qué están obligados los varones socialmente? A demostrar que son machos, bien hombres, por eso ejercen su fuerza, la exhiben, muestran que son poderosos, les interesa su autonomía y la superioridad. Por eso es que juegan con la competencia, con el control, con la supresión de las emociones, para que quede bien, bien claro que no son bebés, mujeres ni homosexuales, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a dar cuenta de esto en las prácticas? Porque van a valerse de comportamientos temerarios, homofóbicos, muchas veces misóginos, de odio a las mujeres, y se van a posicionar de manera distante en lo afectivo, porque para ellos es importante estar en una posición de control, también controlando sus emociones, y cómo se manifiestan las emociones o cómo manifiestan buscando contacto corporal. Por eso es que decimos que a veces cuando quieren ser cariñosos se pegotean genitalmente hablando, ¿no? Entonces, si usualmente se espera que el sexo coincida en forma armónica con la identidad de género que se le asigna a un sujeto, la cosa funciona bastante bien porque está, entre comillas, ubicado en lo esperado. Entonces, si la masculinidad, un varón es agresivo, violento, fuerte, mujeriego, canchero, como decimos en Argentina, peleador, matón, es como que sube simbólicamente. En cambio, si empieza a contactarse con otro tipo de conductas y que los llevan a ser considerado débil, afeminado, miedoso, baja simbólicamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo no hablamos de una masculinidad, sino hablamos de múltiples masculinidades, pero no todas están valoradas del mismo modo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces cuando la persona no coincide la anatomía, ¿sí?, con su identidad autopercibida? Acá la cosa se arma. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la cosa se arma, gente? Porque los sujetos en donde el género, o sea, su identidad autopercibida no coincide con el sexo anatómico, y que incluso si a eso le sumamos que sus prácticas y deseos sexuales no se corresponden con lo heteronormado, lo que termina pasando es que socialmente se los estigmatiza, se los rechaza y hasta a veces se los patologiza porque están cuestionando este modelo social binario, ¿sí?, el cual es muy defendido por las instituciones religiosas, muchas veces también por las del Estado, por algunas instituciones médicas, como si fuese un supuesto orden natural, pero que nosotros, quienes estamos a favor de la diversidad, como es Centro Somos NOA, lo cuestionamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando quién soy no coincide con mi cuerpo anatómicamente sexuado y cuando los deseos amorosos y eróticos siguen caminos que se apartan de la heterosexualidad, que está normativizada, no hay patología. Eso quiero que quede bien claro, ¿sí? En realidad tenemos una situación social que avanza a muchísima mayor velocidad que las teorías. Entonces, hay múltiples identidades que lo que nos están mostrando es que nuestro sistema social actual sigue teniendo una fuerza normativa binaria que va a jugar con esta cuestión de la exclusión. ¿De excluir a quiénes? A los que disienten respecto de estos ideales sociales. Y por eso creemos que no todas las personas conciben sus cuerpos de la misma manera. Y acá las personas trans nos van a mostrar que entre lo masculino y lo femenino existen fronteras ambiguas, fronteras dinámicas, que ellos las van a poder cruzar en un tránsito, en un camino continuo. ¿Por qué nosotros hablamos de experiencias trans en plural y con asterisco? Porque creemos que es un término sombrilla
que alberga, que incluye en su interior múltiples diferencias que van a distinguir a las identidades. Y en esa multiplicidad trans, algunos defienden la necesidad de realizar un cambio corporal, mientras otros consideran que ser trans no tiene que ver con algo observable, sino con una forma de entender su identidad de género, ¿sí? ¿Y por qué hablamos del concepto de transmasculinidades? Lo decimos en plural como, de nuevo, una categoría inclusiva para referirnos a personas que, como dice Paul Preciado, nacieron como biomujeres, pero que se identifican y construyen esa identidad apoyándose en parámetros distintos a los de su sexo. Se van a apoyar en aquellos asignados socialmente al género masculino. En otras palabras, son masculinidades que se encarnan en cuerpos anatómicos hembras que van a rechazar o resistir el proceso de feminización social, entendiendo a la identidad masculina de muchas formas. Y así como hay varones trans que sienten su identidad autopercibida como una esencia, por lo que tratan de cambiarla, hay otros varones trans que están satisfechos con su cuerpo y no lo consideran un error. Y así no tienen interés en modificarlo. En el primer caso, nos vamos a encontrar con varones trans que solicitan ser exactamente una réplica del estereotipo viril, ¿sí? Como un intento de demostrar, entre comillas por supuesto, verdadera identidad masculina. ¿Cuál sería esa verdadera identidad masculina? La que circula en la publicidad, en los medios de comunicación, el mundo del deporte, el de la cultura. O sea, se van a fundamentar en estas ideas que les decía recién de autosuficiencia, de esos cuerpos bien masculinos, con fuerzas, con músculos marcados, que sean dominantes, invulnerables emocionalmente, que va a operar con esta cuestión de empezar a excluir y negar todo lo femenino. Y los varones trans que adhieren a esta idea de virilidad, muchos de ellos se esfuerzan para no poseer ninguna de las características que la cultura tradicionalmente atribuye a las mujeres y les interesa, digamos, responder a este modelo, ¿sí? Hay otros varones trans que cuestionan el sistema binario que utilizamos y los límites de la polaridad genérica y presentan lo que nominamos como una renuncia al género alineado con los genitales y el cuerpo, y consideran que para construir su identidad no necesitan engancharse o coincidir con estas normas viriles impuestas. Por lo tanto, lo que queremos plantear como idea de este taller es que las personas transmasculinas van a experimentar su masculinidad de formas variadas e incluso también van a expresar cambios durante sus propios procesos de transición. La autopercepción identitaria masculina y los modos de interpretarla y de vivirla van a depender del caso por caso, ¿sí? Y de la mayor o menor adherencia a estos parámetros que circulan en la masculinidad social hegemónica. Por eso creemos que lo transmasculino se vive y se concibe de manera singular. Una vez, digamos, puesta sobre la mesa nuestras actividades, vamos a pasar ahora a trabajar con las cuestiones del taller, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Gaby. ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, me pareció muy interesante lo que dijiste, no me quiero adelantar nada a lo que viene ahora, simplemente subrayar esta cuestión que se repite mucho en lo que expusiste y en algo que es parte de la esencia de nuestro centro Somos, que es esta cuestión de pensar la pluralidad de las cuestiones de género y las cuestiones de masculinidad. Prestar atención a cómo siempre hablamos de masculinidades y no solamente a un solo tipo de subjetividad masculina, a un solo tipo de corporalidad masculina que exprese cierta identidad universalizable masculina. Siempre apostamos a la multiplicidad de identidades y corporalidades. Así que ahora me gustaría que todos, todas y todos podamos ver un video. Vamos a ver 2 videos que me gustaría que les presten mucha atención
para debatir efectivamente lo que estamos hablando ahora, esta cuestión de las transmasculinidades, a partir de unas preguntas que apuesto a que los van a orientar a pensar un poco, a repensar y analizar todo esto que la doctora Gabriela Córdoba acaba de exponer. Así que si todos están listas, listos, listes, vamos con el primer video. ¿Se ve? Ahí se ve el video. ¿Se escucha? Sí, se ve y se escucha. Sí, gracias, Virginia. Querido Dios, siento que no pertenezco a este cuerpo, me miro al espejo y de verdad lo siento, pero siento que no es mío lo que tengo y lo rechazo, y es que a veces me da asco y no puedo evitarlo. De pequeño siempre me gustó pelear con amigos, odiaba las muñecas, me gustaban los autitos y treparme a los árboles y ser un luchador, juntarme con chicos y hablar sobre Dragon Ball, pero querían que yo fuera más femenina, que vistiera unos jeans, que sea una señorita, decían que era bonita, que yo no me esconda más. Es que quiera esconderme, pero no quiero mostrar que soy así. Quiero ser como en verdad me siento, pero mi cuerpo no refleja como yo soy por dentro. No quiero maquillarme, usar tacos o vestido, quiero pantalones cargo, quiero verme masculino. Y a veces quería que al despertar todo cambiara, que tenga ese cuerpo que tanto quiero tener, pero seguía igual, nada de eso cambiaba. Me siento atrapado en un cuerpo de mujer, pero ¿qué puedo hacer con un camino difícil? Es muy duro de por sí tenerlo que esconder, porque no nací normal, porque me tocó esta vida. ¿Será este el camino que tendré que recorrer? Quizás Dios me dio este cuerpo para enseñarme que debo luchar por lo que sueño y lo que siento, que miradas y palabras podrán derrumbarme, pero el precio a ser fuerte es tener que rasguñarme. Quiero levantarme por la gente como yo, no voy a resignarme, ser algo que no soy. A todos los chicos trans le dedico esta canción, no se rindan ni peleen, sigan a su corazón, sigan a su corazón, sigan a su corazón, sigan a su corazón. Bueno, lamentablemente la tecnología un poquito nos jugó una mala pasada con este video que elegimos que contiene un rap en relación a estas temáticas. Y bueno, espero que se haya podido escuchar un poquito del núcleo de ese rap. Y ahora, sin dejar lugar al espacio de preguntas que quiero hacerles, simplemente para que pensemos juntos, nadie está obligado a hablar, me gustaría mostrar otro video que creo que se va a entender un poquito mejor, ya que tiene una forma de diálogo-entrevista. Así que la doctora Córdoba, si lo tiene listo, le agradecería que lo reproduzca. Mi nombre es Lautaro, tengo 24 años. Me di cuenta que era Lautaro recién a los 17. Estaba pasando algo más en mí. Antes de declararme como chico trans, me declaré como lesbiana. Empecé a descubrir lo que sería el mundo de gente trans y empecé a pensar qué hubiera pasado si yo lo haría, tenía miedos y cosas así. Transgénero y transexual son dos conceptos distintos. El transexual es que se opera completamente, el transgénero no. Yo, por ejemplo, sí me hice la mastectomía, pero la de genitales no. Yo sigo conservando mis genitales porque sí me siento cómodo. Lo único que cambié físicamente fue el tema de la cara, pero por el tema de las hormonas, y el tema de los pechos, pero para sentirme un poco más tranquilo con mí mismo. El que es transexual sí se siente inconforme con su cuerpo, el transgénero no. Mi mamá lo aceptó, pero como que no lo asimilaba, entonces todos los días me daba una típica charla de que no lo haga, porque capaz que a mitad de mi vida me iba a arrepentir y cosas así. Cuando ella falleció, recién ahí yo me agarró después de 7 meses con una crisis y nada, fui a psicólogo, expliqué toda la situación, todo desde el principio y cuando fui y se lo planteé a mi hermana me dijo, ya sé lo que estás esperando. Mis amigos lo tomaron bien, es como que ya estaban acostumbrados a verme como un hombre más. Sigue habiendo discriminación. Recién ahora el mundo está cambiando y la gente se va abriendo un poco más. Hay chicos que son
femenino, porque así son, que los tratan de mujer. Los corregimos y se enojan. Cuando te dicen ella y vos le decís, no, él. Se enojan. O sea, ¿por qué te enojas si me tendría que enojar yo porque vos no estás respetando mi identidad? Bueno, particularmente a mí esta segunda entrevista me parece súper rica para sacar un montón de ideas y reflexiones en relación a esta temática de transmasculinidades. Ahora, atentos a los dos videos que acabamos de ver, nos parecía importante tirar esta pregunta al aire para que quien desee pueda responderla. Atentos también a lo que expuso la doctora Córdoba en relación a transmasculinidades. Me gustaría preguntarles qué tipos de transmasculinidades creen ustedes que se ven en estos videos, ¿no? Y hasta que piensen esa también, por ahí llevarlos a la reflexión y preguntarles qué creen ustedes, qué consideran que debería tener un varón trans en relación a esta cuestión de la transmasculinidad, qué requerimientos debería portar una identidad o una corporalidad trans en este paradigma de la transmasculinidad. A ver quién se anima a hablar primero. Perdón, si les parece, podemos crear 2 grupos, así trabajan 4 personas por grupo y por separados, porque por ahí hablar todos juntos en la sala puede ser de bastante inhibición, de bastante vergüencita, a mí me daría al menos vergüencita. Si les parece, podemos crear 2 grupos que trabajan 10 minutitos, cada uno con sus grupos y volvemos, si están de acuerdo, ¿sí? ¿Sí? Me parece que estaría bueno. Bueno, por mí no hay problema. En cualquier grupo que me pongan está bien para mí, dice Milagros. Bien. Bien, entonces largamos 2 grupos. Solo que me colocan a mí en el mismo grupo que coloca, ajá, exacto, que pongan a Milagros, me ponen a mí. Perfecto. Si quieren, repito las consignas. Ahí las escribimos en el chat. Sí, repetila. Las podemos escribir en el chat. Repito las consignas. Perdón, acabo de pronunciar. Perdón, alguien estaba hablando. Sí, que acabo de poner las preguntas en el chat para que las tengan ahí escritas. Bueno, por las dudas, están en el chat las preguntas. Bien, listo. Están creadas, trabajamos 10 minutitos y volvemos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Listo. Están asignados, ahí vamos. No es necesario que después salgan del Zoom, pueden volver directamente porque los trae solito cuando termina el tiempo. ¿Sí? Se están volviendo, ¿ya están todos? Bien. Bueno. ¿Se escucha algún micrófono por ahí, no? Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido el trabajo por los grupos? ¿Han podido llegar a conclusiones? Bueno, la idea un poco ahora es que tenían que elegir algún representante de cada grupo para que hagamos ahora una exposición con las preguntas que les había dictado Luis, para que trabajemos un poquito así, para que hagamos una puesta en común. Así que si quieren activar el micrófono, en este momento lo pueden hacer, así conversamos un poquito. No sé quién es el grupo que quiere comenzar, algún representante. Yo no sé qué grupo pertenecía porque no nos veíamos las caras, pero bueno, conversamos bastante. Bueno, ¿vos vas a hablar ahora, Floriana? Sí, no sé, yo si quieren les comento algo, no sé qué dicen los demás participantes. Dale. Bueno, primero lo que hicimos fue determinar los conceptos de transgénero y transexual, que no estaban muy claros.
que según, bueno, yo, por ejemplo, me manejé con lo que nosotros teníamos en el taller y con las realidades que conozco, que coinciden con lo del taller, casualmente, pero hay otra persona, que no recuerdo cómo se llamaba, que decía que a veces depende del lugar geográfico, porque hay otros lugares donde, por ejemplo, los transexuales tienen otras características diferentes, y los transgéneros también. Por ejemplo, decía que los transgéneros, en México creo que fue que dijo la muchacha, no toman hormonas y no se modifican, se aceptan como son y se sienten masculinos, ¿no? Y los transexuales sí se operan, toman hormonas y demás. Pero bueno, yo me voy a abocar a lo que estamos manejando nosotros en el taller, y lo vimos en el video. Y con respecto a eso, mi planteamiento es que puse en un principio la pregunta en el chat, de que son nuevos modelos hegemónicos, si podíamos considerarlos como evolución o como involución, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos que aceptar esas personas como personas, justamente, dentro de la sociedad, porque son seres humanos que, más allá de sus características particulares, tienen que convivir. Todos tenemos que convivir de alguna manera, y eso es un derecho que les corresponde, ¿verdad? Y es entendible, y pienso que todos lo aceptamos, y bueno, el que no lo acepte tendrá algún problema particular. Pero partiendo de las características particulares como género, desde lo sexual, hay que partir de que son varones trans o mujeres trans, pero no son varones ni son mujeres, ni nunca lo van a hacer. Primero tienen que aceptar ellos la identidad que deciden para sí mismos, cómo se quieren identificar, sí, que como por ejemplo el video que mostraron, la chica se quiso sacar las mamas, quiso hacerse una reforma facial, todo bárbaro. Nosotros, la sociedad, lo vamos a aceptar como seres humanos, como ellos se presenten. Las características que ellos quieran presentar dependen de ellos. A mí me es indiferente, a la gente le es indiferente cómo ellos se quieran presentar. Eso es una decisión de ellos, porque ellos decidieron modificar su naturaleza biológica. No fue la sociedad que los quiso modificar. Me parece que un poco pasa por ahí, que por la autoconcepción que tengan ellos mismos de su identidad, de la identidad que tienen que definir. Bien. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? No, pienso que ahí estaría completa la idea, ¿no? Bien, perfecto. A ver, ¿alguien más que quiera aportar, que quiera aportar otro comentario de otro grupo o del mismo grupo, no sé? Diego. Capaz que sí, queda Andrea. inconclusa la pregunta de evolución-involución. Ahí está Andrea levantando la mano, sí. que figura como Gio. Sí, ya le cambié. Me pude cambiar. Bueno, con lo que decía esta compañera que nos tocó en el mismo equipo, la gran mayoría en realidad no opinamos tan así, porque consideramos que en realidad las transmasculinidades son múltiples y tienen que ver justamente con la autopercepción de cada individuo, no que se acepten, porque de hecho ellos ya se aceptan así, se ven y se sienten varón trans en este caso o mujer trans. Entonces me parece que no tiene que ver con que esto tan tajante de que se den cuenta que no son varones o que se den cuenta que no son mujeres, me parece que no pasa por ahí, sino que pasa justamente por esa autopercepción de identidad, ¿no? Y que tenga, y que sea una decisión propia de querer cambiar alguna parte del cuerpo o no, en el sentido de tomar hormonas o hacerse una cirugía, eso es una decisión de cada persona en su singularidad. Pero yo no los veo tan tajante como recién lo expresaba, creo que Fabiana, donde dice que se tienen que aceptar ellos primero. Ellos ya se aceptan
varón trans o mujer trans. Es otra cosa, me parece que es darnos cuenta que es la autopercepción de cada uno de ellos, de cómo ellos se sienten, ¿no? No que tienen que aceptarse que son desde lo biológico con otro sexo, porque si no volvemos al mismo punto de origen. Me parece a mí que no coincido de esa forma. No sé si queda claro, ¿no? No coincido en el hecho de que se tengan que aceptar ellos, porque yo creo que ellos sí se aceptan porque se sienten así, se sienten varones trans o mujeres trans. Y después, bueno, lo social es parte del mundo de todos, o sea, todos pertenecemos a una sociedad determinada, con una cultura determinada, con costumbres y etcétera. Pero me parece que tiene que ver con la aceptación de nosotros, el resto, lo que de repente podemos decir somos cis, a esta diversidad sexual que existe. Sí. Eso sería de mi parte, ¿no? Yo tengo una duda que... Yo tengo una duda... Andrea, Verónica estaba levantando la mano. Sí. Después hola. te damos la palabra a Virginia. Sí. Gracias. ¿Quién primero, yo? Sí, dale, Vero. Okay. Y también lo que iba a mencionar es que dentro de la autoidentificación de tu masculinidad o de tu feminidad, yo considero que es un proceso evolutivo, porque yo en mi proceso como mujer, pues no, esta mujer que están viendo ahorita en la pantalla no es la misma mujer que hace 15 o 20 años. Y creo que también las personas trans es un proceso de autoidentificación con lo que en sus procesos de conciencia del qué feminidad quiero expresar, qué masculinidad quiero expresar, o no quiero expresar ninguno de los dos extremos que existen, sino yo quiero expresar mi propia persona. Entonces, catalogar como que los hombres, en este caso los hombres trans, muestran nada más masculinidades hegemónicas, pues también sería una perspectiva, desde mi parecer, muy radical, porque en el trabajo que realizamos en la asociación con la que colaboro, con las personas trans, en este caso estamos hablando de hombres trans, pues hay una tremenda diversidad de masculinidades, y hay masculinidades más conscientes de su propia construcción, a lo mejor por la experiencia en la educación cultural que llevaron desde su nacimiento, hay una conciencia de un género, pero su autoidentificación dentro del género de hombre, pues le lleva a otras masculinidades conscientes y a lo mejor más amorosas, o a lo mejor más, o sea, fuera de lo que es lo hegemónico. Entonces, radicalizar que todos son o machitos, pues sí es como, desde mi perspectiva, contemplarlo. Es complejo contemplarlo así por los hombres trans con los que he compartido y con los procesos de autoidentificación que yo que he acompañado, que estas personas me han permitido acompañarles. Bien, perfecto, Verónica, muchas gracias. Ahora sí, Virginia, ¿vos querés hablar? Sí, no, tenía una duda que capaz que es como medio loco preguntarlo. A ver, ¿por qué tenemos esa necesidad de catalogar, de encasillar a las personas? ¿Por qué tenemos que hablar de personas trans, transexuales, transgénero, homosexuales? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? Yo trabajo con adolescentes y trabajo sexualidad con adolescentes y tengo de todo, ¿verdad? Pero no, ¿cómo puedo explicar? No reparo en los tecnicismos ni en encasillar. Somos personas. A cada uno nos gusta lo que nos gusta, nos vestimos como nos gusta, hacemos lo que nos haga feliz. Siempre trato que mis chiquilines sean felices. Básicamente la pregunta que yo quiero hacer a ustedes que saben más que yo, ¿por qué la necesidad de saber la definición de transgénero, de saber la definición de homosexual, bisexual, trisexual? ¿Por qué? ¿Por qué es esa necesidad de encasillar? Somos personas. No sé si se entiende a lo que voy. Sí se entiende, Virginia, gracias. Perfectamente.
Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no me gustaría responder. Yo me gustaría decir algo. Dale, dale. Bueno, mira, yo respeto cada una de las opiniones que han expresado, pero veo dos cosas en los videos que vimos, y en el primer video y en el segundo video. Son un poco diferentes. Ya les voy a mostrar por qué, ya les voy a explicar por qué. Yo digo que sí, es verdad que es difícil decirle a otras personas por qué nos sentimos así o por qué reaccionamos de tal manera. Pero les voy a mostrar el ejemplo de un caso que yo vi particularmente. Era una persona que era deportista. Yo soy una mujer, sí, soy mujer, pero yo veía que él era una persona, esa persona o esa mujer era una persona diferente. Ella había cambiado su cuerpo. Antes yo la había conocido como mujer, pero luego cambió su cuerpo y empezó a hacer como mucho ejercicio, a tomar hormonas y empezó a cambiar su cuerpo más hacia lo que era masculino. Cuando ella llega al grupo, se sintió bastante incómoda cuando íbamos a dormir. O sea, las demás compañeras se sentían incómodas de que ella durmiera con nosotros porque decían, no, es que ella no es mujer, ya ahora es hombre, entonces la separaban del grupo. Entonces los hombres tampoco querían que estuvieran con ellos porque ya no era mujer, no era hombre, ella sus órganos sexuales eran de mujer, entonces no era aceptada en ninguna parte, ni donde eran las mujeres ni donde eran los hombres. Entonces nosotros le decíamos, ven, tienes que estar con nosotras porque tú eres una chica, pero él decía, no, yo no me siento como una chica. Entonces, ¿cómo podíamos ayudarla nosotras como mujeres? Sí, nosotras queríamos ayudarla, los chicos la rechazaban. Entonces, había esa dicotomía de si es hombre, es mujer, qué iba a hacer. Entonces, realmente tuvieron que incluso hacer un taller informativo en esa ocasión, en esos juegos deportivos que estábamos participando, para que las personas pudieran entender la situación, porque no la aceptaban en ninguna parte, y entonces era bastante discriminatorio, bastante cruel. Bien, a mí me parece, muchísimas gracias, Milagro, excelente. Importante que empecemos a marcar ciertas cuestiones, ¿sí? Con respecto a la cuestión de Virginia, me gustaría empezar planteando que nuestro pensamiento, nuestra cabeza, está organizada de un modo binario. Nuestro pensamiento es dicotómico, y eso ha venido de la mano de la forma en que todas las personas hemos sido educadas, ¿sí? Siempre cuando queremos pensar en algo, al toque pensamos en lo contrario. Si yo digo, ¿qué es lindo? Todos me contestan lo que no es feo. Y si uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Y qué es grande? Bajo. Esto se lo ve muy claramente en los niños pequeños, de 3 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con el pensamiento moderno ha venido esta idea de la necesidad de etiquetar, ¿sí? Porque hemos constituido nuestras identidades en base a ubicarnos en categorías que nos preexisten. No es que nosotros las inventamos a las categorías, nos preexisten. Tenemos una tendencia, y digamos en nuestro pensamiento, por el modo en que estamos organizados, a naturalizar estas cuestiones, porque así el mundo adquiere forma y sentido, porque necesitamos encasillar. Cuento un ejemplo que me pareció espantoso, pero que lo vi en un proceso de adopción, de un matrimonio igualitario, porque bueno, en Argentina está permitido. Una persona que los estaba entrevistando a estos 2 muchachos le preguntó ¿y cuál era la mujer y cuál era el varón? Entonces, ¿era necesaria esa pregunta? En lo absoluto. Tenía que ver con la lógica, esta que yo les estoy explicando, de quien entrevistaba, de la necesidad de encasillar, ¿sí? Entonces, este proceso no está presente en los adolescentes. Los adolescentes están como mucho más libres en ese sentido, y ellos por ahí ni siquiera piensan en la necesidad de decir quién les gusta, por ejemplo. Ellos te dicen, me gustan las personas, no me gusta un varón, una mujer, o masculino, femenino, trans. No, a ellos les gustan las personas y hablan en ese sentido, ¿sí? Con respecto a lo trans, es un tema álgido. Van a ver
que no hay un solo discurso o un solo modo de entender las cosas, vamos a ver que hay ideas de gente que adhiere como que están en un cuerpo equivocado, y si están en un cuerpo equivocado es necesario cambiarlo en función de lo que consideran que corresponde a su identidad autopercibida. Hay otras personas que no lo van a hacer, porque no creen que tiene que haber esa adecuación. Y con respecto a las masculinidades, nosotros pensamos que hay múltiples formas de entender el ser hombre. Ahora bien, siempre va a existir este parámetro social de la masculinidad, pero cada varón, ¿sí?, sea sexo biológica y genéricamente hablando, o solamente por su identidad autopercibida, que se va a acercar más o menos a esos parámetros. Por eso hablamos de múltiples, por eso le llamamos transmasculinidades en plural. ¿Se entiende esta idea? Y hay muchos varones, varones trans, que aprovechan su posicionamiento crítico, por decirlo así, frente a la masculinidad hegemónica, y pueden constituir una especie como de, podríamos decir, de puentes donde se mezclan características que han sido usualmente consideradas como femeninas en un proceso más reflexivo de cambio. ¿Se entiende esta idea un poquito mejor ahora? Pero eso no quiere decir que hay un modelo mejor que otro. Hay multiplicidades de modelos, multiplicidades de entender, y en ese sentido es importante que empecemos a pensar cómo armar la cuestión sin olvidar que las identidades son parte de una trama, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? De que no podemos olvidar desde qué lugar estamos hablando, de qué vínculo tiene esa persona a nivel social, a nivel económico, porque no es lo mismo ser una persona trans con dinero que una persona trans pobre, ¿verdad? Los accesos a los recursos van a ser totalmente diferentes. Ni tampoco, digamos, las creencias, la educación y la religión que cada familia, digamos, donde hay una persona trans, tiene, porque hay familias súper religiosas que consideran que eso es un pecado más o menos, y pueden hasta incluso echar del hogar a la persona, ¿sí? Entonces no podemos hablar y ni generalizar las realidades, porque seguimos con la cuestión de la singularidad, si no invisibilizamos esta cuestión de trama, de interseccionalidad, ¿sí? Los modelos masculinos también van cambiando, las identidades de todos están en un continuo fluir, no hay nada que sea fijo, unívoco, monolítico, ¿sí? Pero también eso trae aparejado que la gente que antes nos conocía como mujer o como varón, de acuerdo a lo que éramos previamente, muchas veces como que se desorienta, e incluso vienen las dificultades porque no saben ni cómo tratar a la otra persona, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Y es evidente, sí, que el androcentrismo sigue liderando todas las sociedades, porque es un fenómeno que nos preexiste. Precede. Y nos transcede. Gracias, Luigi. Entonces tenemos que empezar a pensar, cuando decimos derrocar al patriarcado, que se caiga, no tiene que ver con la idea de para que de pronto las mujeres empiecen a dominar, si queremos seguir pensando en lógica binaria, sino en el sentido de que acabemos con un sistema que nos oprime a todos, en distintos lugares y de distintos modos, y obviamente sin desconocer la transfobia que existe, porque si no es como que yo estoy diciendo, bueno, pero si todos somos iguales, no, sí, somos todos iguales, pero no podemos negar que la sociedad es transfóbica. Entonces, eso también es importante que quede claro. No sé si se va entendiendo un poco más, si vamos redondeando las cosas o no, cómo lo ven. Diegui, te devuelvo la palabra. A mí me gustaría agregar un poquito a lo que dijo la doctora Gabriela Córdoba con respecto a esta cuestión que es bastante opinada en relación a la necesidad de encasillar o crear etiquetas, ¿no? Y yo pienso que es bien interesante porque siempre surge desde un punto de vista que es positivo, es noble, es importante, surge de esta idea de pensar de por qué tenemos que pensarnos
como distintos cuando en realidad todos somos iguales. Y yo que trabajo en la justicia, algo que fui aprendiendo es que por más noble que sea ese pensamiento, al decir que todos somos iguales, estamos desconociendo una realidad. Y el hecho de decir que no es necesario categorizarse, por ahí invisibiliza un poco las barreras que tienen las demás personas que, como la doctora Gabriela Córdoba mencionaba, tienen dificultades en este mundo binario, en este mundo sexualizado y jerárquico, y en este mundo androcéntrico. Entonces, si bien estoy seguro que mucha gente no reproduce esa violencia hacia las identidades trans, hacia las orientaciones sexuales no hegemónicas, no se desmiente el hecho de que hay una tendencia muy, muy fuerte a seguir pensando dicotómicamente y a poner barreras a todo aquello que se aleje de los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad y a esta idea biologicista de la sexualidad. Solamente eso. Bien, bien, perfecto. Bueno, sí, la verdad que bueno, es muy interesante esta temática y este debate que se ha ido generando. Lamentablemente el tiempo, no sé cómo estamos, Patricia, si da para que alguien más pueda opinar algo más, o ya vamos cerrando. En general lo que hacen el grupo, lo habla con el grupo de las personas participantes, y bueno, puede haber un acuerdo a nivel de participantes por un ratito más, si ellos tienen disponibilidad y ellas. Bien, bueno, no sé si es que alguien más quiere decir algo, y si no, ya vamos cerrando el espacio. ¿Alguien más quiere agregar algo? Verónica. Correspondiendo a la importancia de las categorías, yo sí considero que es importante las categorías por las conclusiones que puedan representar estas categorías con respecto, un ejemplo, a la violencia. Acá en México, les voy a deber como el origen de estos resultados, pero se los debo. Creo que era no me acuerdo, pero bueno, el punto es que acá en México las mujeres que presentaban mayor cantidad de violencia eran mujeres trans, y con un 50%. Las personas homosexuales, hombres, creo que subía el 46%, algo así, y luego caían hombres trans como con el 1%, que es a lo que voy, que estas categorías expresaban cómo las personas que representaban una letra en el acrónimo tenían mayor accesibilidad a violencias por otras personas. Y pues alguna de las conclusiones con las que orientamos es que se agrede a lo femenino, porque las mujeres trans renunciaban a su masculinidad, los hombres gay pues también exponían cierta feminidad y por eso se les agredía, y los hombres trans pues de ahí, o sea, el mayor ranking era esto. Entonces sí, las categorías visibilizan desde mi perspectiva también hasta el acceso, la posibilidad de ser acreedores a violencias. Y al ser acreedores a violencias, pues estamos hablando que necesitamos trabajar más estas sensibilizaciones sociales para que no haya discriminación o asesinatos y demás. Yo por eso considero que sí son importantes las categorías para visibilizar situaciones de vida y violencias. Es bien. todo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿nadie más quiere aportar algo? Si no, vamos cerrando ya el espacio. Milagro, ¿está diciendo algo? Aquí Andrea nos dice en el chat. No, lo que pasa es que estaba viendo que es muy importante, realmente me interesó bastante el tema. Para mí es primera vez que participo en una actividad como esta, y toda esta información es bastante importante. Yo soy maestra, soy una persona con discapacidad, soy sorda, pero para nosotros esta información está siempre como muy recogida, muy escondida, ¿no?
no logramos verla. Entonces tener estos espacios de participación son bastante buenos y me gustó mucho lo que aprendí. Me gustaría que esta información se replicara también a otras personas con diferentes discapacidades para que las familias puedan entender sus identidades y cómo desean manifestarse. Bueno, era eso. Bien, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. También es importante es que sepan que en nuestras redes, que está en Centro Somos NOA, están todos estos conversatorios, porque nosotros nos encargamos de los temas que son diversidades, masculinidades, géneros, y tenemos la suerte de contar con médicos, con psicólogos, incluso con entrevistas a personas trans que en primera persona, valga la redundancia, cuentan sus experiencias, sus vínculos. Entonces les invitamos que nos sigan en Facebook, en Instagram, que visiten nuestro canal también de YouTube, que figura ahí, donde van a poder encontrar todo este material, y bueno, y nos escriben cualquier cosa por mail para que podamos compartir más cosas, porque bueno, nos parece muy importante. Participamos con Isaac Zacarías con Impulso Trans, ahí también pueden visitar la página donde, bueno, que hoy nos acompaña Vero, ahí también está la ponencia de Analía Lacuaniti, que es especialista en infancias trans, y la mía, que es de transmasculinidades, así que la idea es que hagamos redes, eso que planteaba Ani al principio, de que podamos empezar a trabajar en Latinoamérica con saberes nuestroamericanos, ¿sí? Porque las realidades son particulares, no son las mismas para todo el mundo, entonces muchas veces nos basamos en información que no es latinoamericana, y las realidades, las intersecciones, las tramas, los cruces son diferentes en ese sentido, con lo que pasa acá, que en otros países, que en otras partes del mundo, ¿no? Ani, vos querías decir algo. Sí, solamente estaba justo escribiendo un poquito también como para que quede, era esto de las redes, que invitamos a todos a que justamente puedan contactarnos y poder seguir, ¿no?, debatiendo estos temas que tanto Milagro lo estaba planteando recién en la necesidad de su función como educadora, y también lo decía Isabel, ¿no?, que celebra un encuentro en donde uno pueda intercambiar ideas, y que por supuesto celebrado sea la diversidad y la necesidad de seguir aprendiendo. Y simplemente lo que quería decir para finalizar era que las categorías o la posibilidad de nombrar a otros ha existido y seguirá existiendo. El problema es en quienes se deposita el poder de dar ese nombre que lo hace inteligible al otro, ese nombre que le da el poder de ser humano o no serlo. Entonces me parece que justamente el poder potenciar quiere decir visibilizar las identidades trans y las identidades cis en un mismo nivel de poder y de empoderamiento, es lo que nos va a permitir, ¿no?, revisar estas cuestiones de las categorías y la posibilidad de ser visibilizado en todo el mundo. Compas, un gusto realmente compartir esta instancia de aprendizaje. Y antes de irnos, les propongo, como en todo taller de Ubuntu, porque este taller, como metodológicamente se debe, quedó en la intimidad del taller, ¿verdad? Si bien estaba grabando, creo que el equipo de Somos estaba grabando en algún momento, o está grabando, pero es para el uso interno de ellos, de ellas. No se publica en Men Engage, no queda de transmisión en vivo, queda en la intimidad de este taller, pero sí lo que publicamos, si esto ustedes lo admiten y lo permiten, es una foto de quienes participamos, así que les invitamos a quienes quieran poner sus cámaras, sacamos una foto y eso es lo que publicamos. Quienes tengan ganas de estar por allí con su imagen. Gaby, ¿te animás a sacarla? Porque yo estoy en una computadora que no encuentro las teclas todavía. Ya la saca ella, ahí dice. Genial, genial. Divina saludando, me encanta. Divina Isabel ahí saludando. Billy, está re oscuro, está re oscuro. Billy, sos una sombra. Sí, sí, sí. Fabi, ahí estamos. Como un fantasma, ya apareció Fabiana. Vir, ¿qué onda? ¿Podés?
Verónica, el 84206160053. Bueno, ahí vamos. Bueno, Billy, seguimos en sombra, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Es genial igual esa imagen así. Bueno, Valen, para que hay que el chat me tapa, para. ¿Estamos listos? Nadie escriba ahora. Sí. ¿Listo? Digan whisky, digan Ubuntu. Ahí vamos. Ubuntu, latina. Ahí estamos. Muy bien. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo Gracias, entonces. muchas gracias. Les esperamos Bien. en redes. Muchas gracias por estar. Que pasen Chau, chau. bien, Gracias chao. a Somos por su tiempo y su dedicación en este tiempo para Ubuntu. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Chao.